Hola, hoy nos vamos a sumergir en un siglo clave y bastante convulso de la historia colombiana. Vamos desde el final del 18, con ese germen de la independencia, hasta principios del 20. Un periodo fascinante, la verdad. Y para empezar, fíjate, un dato curioso sobre el nombre, Colombia, que no viene así directamente de Colón. No, fue un homenaje posterior de Simón Bolívar. Exacto, y es curioso el contraste con América, que sí tiene esa conexión, bueno, más directa con Vespucio por la decisión de un cartógrafo. Es una buena manera de empezar, sí, porque ya apunta a esa identidad compleja, en construcción que vamos a ver a lo largo de todo este análisis. Claro. La idea es explorar, basándonos en las fuentes, cómo se fue forjando la nación colombiana, y fue un camino, pues, lleno de obstáculos. Muchísimos. El fin del virreinato, las guerras de independencia, esas luchas internas terribles. Feroces, sí. Los cambios de nombre, de estructura política, y siempre esa sombra de influencias externas. Primero España, lógicamente, y después Estados Unidos. Justo. Así que nuestra misión hoy es, bueno, extraer las claves de ese periodo, identificar esos momentos, esas fuerzas que definieron la Colombia de entonces. Un recorrido intenso, sí. Vamos a arrancar con las primeras revueltas, luego seguiremos con el sueño de Bolívar, su caída, las guerras civiles del 19, vaya siglo. Un no parar. Hasta la pérdida de Panamá, que fue un golpe durísimo, y ese intento de modernización autoritaria ya a principios del 20. Pues venga, empecemos por el principio, por esas semillas de la independencia a finales del 18. El virreinato de Nueva Granada. Estaba notando ya el efecto de las reformas borbónicas, ¿no? Claro. Más control desde España y sobre todo lo que siempre duele, más impuestos. Y claro, eso generó chispas. La revuelta de los comuneros en 1781 es el ejemplo perfecto. Totalmente. El detonante fue un impuesto nuevo, sí, pero el grito de Manuela Beltrán en socorro, ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! eso ya indicaba algo más. Indicaba un descontento mucho más profundo que una simple queja fiscal. Lo fascinante es cómo evolucionó. Sí, porque empezó como una protesta contra impuestos y acabó. Acabó incorporando elementos casi preindependentistas. Y no fue solo cosa de élites, ¿eh? Participaron campesinos, artesanos, indígenas, figuras como Ambrosio Pisco. Consiguieron un acuerdo inicial en Zipaquirá, pero Pero las autoridades, bueno, hicieron la vista gorda, incumplieron el acuerdo y la represión fue brutal. Ejecutaron a líderes como José Antonio Galán, y esa represión, lejos de apagar el fuego, lo avivó. desde luego, vemos cómo en levantamientos posteriores, por ejemplo en Popayán, surgen ya demandas más ambiciosas. Igualdad para los criollos, abolir la esclavitud, derechos indígenas. Se estaba gestando algo más grande. Son momentos que, bueno, resuenan con lo que pasaba en otras partes de América. La rebelión de Tupac Amaru II, por ejemplo. O incluso la Boston Tea Party, salvando las distancias. Precursores. Y el catalizador final vino de fuera, la invasión napoleónica de España en 1808. Claro, el vacío de poder en la metrópoli. Eso llevó a crear juntas de gobierno en América. Inicialmente leales al rey, a Fernando VII, que estaba cautivo, pero esa lealtad, bueno, duró poco. Se agrietó enseguida. Las juntas se llenaron de criollos con sus propias ideas, chocando con los funcionarios españoles, y esa tensión acabó explotando. Vemos las primeras declaraciones de independencia formales. Cundinamarca, o sea, Bogotá, Cartagena. Entre 1810 y 1811 se abría una nueva fase, la del doloroso nacimiento de la nación. Un nacimiento marcado desde el principio por la división interna. Se crean las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1811. Pero casi al instante estalla el conflicto. ¿Federalistas contra centralistas? Exacto, los partidarios de la autonomía regional contra los de un poder único y fuerte, con Antonio Nariño en Bogotá como figura centralista clave. Esa lucha, la patria boba, debilitó muchísimo la causa independentista frente a los realistas, ¿no? Enormemente. Y en medio de ese caos, pues emerge la figura de Simón Bolívar. Aunque era venezolano, su visión iba más allá. Sí, abarcaba toda la región. Su manifiesto de Cartagena es un llamamiento casi desesperado a la Unión Negro-Granada para poder liberar Venezuela. Emprendió campañas importantes, pero también sufrió derrotas. Tuvo que exiliarse. Sí, en Jamaica y Haití. Y allí recibió apoyo crucial,
hay que mencionarlo, de figuras como Chaserío o Petión, para reorganizarse. Mientras Bolívar estaba fuera, España reaccionó. Fernando VII volvió al trono. Y envió una gran expedición de reconquista, al mando de Pablo Morillo, en 1815. Una campaña brutal. De una brutalidad extrema, sí, especialmente la represión en Bogotá bajo Juan de Sámano. Pero, paradójicamente, esa represión tan feroz... Empujó a muchos criollos que dudaban hacia la independencia. Exacto. Incluso a realistas convencidos. Fue entonces cuando Bolívar regresó y, protagonizó una de sus mayores hazañas militares. El cruce de los Andes por el páramo de Pisba. En 1819. Vaya gesta. Increíble. Sorprendió totalmente a los realistas y consiguió victorias clave. Pantano de Vargas y, sobre todo, Boyacá. El 7 de agosto de 1819. Esa batalla fue decisiva. Aseguró la liberación de Bogotá y de gran parte de Nueva Granada. Y con el territorio ya más o menos asegurado, Bolívar impulsó su gran proyecto. ¿La Gran Colombia? Eso es. Una federación que unía a Venezuela, Nueva Granada, que entonces se llamaba Cundinamarca, y Ecuador. Se estableció en los congresos de Angostura y Cúcuta. ¿Era un intento de crear una potencia regional? Un sueño ambicioso, sí, pero duró muy poco. ¿Qué falló tan rápido? Pues, principalmente las tensiones regionales y las ambiciones de los caudillos locales. Como Páez en Venezuela, Flores en Ecuador. Justo, las identidades y lealtades locales pesaron más que ese ideal de una gran nación unificada. Venezuela se separó en 1829, Ecuador en 1830. Y luego el asesinato de Sucre, el gran lugarteniente de Bolívar. Y la muerte del propio Libertador en diciembre de 1830. Eso marcó el fin definitivo del proyecto. El gran sueño bolivariano se dio de bruces con la realidad. Las identidades regionales, los personalismos, una lección que marcaría el futuro, desde luego. Una lección recurrente, ¿sí? De esas cenizas nació, en octubre de 1831, la República de la Nueva Granada, que comprendía la actual Colombia y Panamá. Entramos así en una nueva etapa, que va más o menos hasta 1858. Y esta etapa se define por la consolidación de esa gran división ideológica, conservadores contra liberales. Ahí se asientan ya esas dos corrientes que dominarán el país. Exacto. Tras un periodo de transición, la presidencia del liberal Francisco de Paula Santander, entre el 32 y el 37, marca un primer intento de organizar el país bajo principios liberales. Se enfocó mucho en educación, reconocimiento internacional. Pero la estabilidad era frágil, muy frágil. Prueba de ello, la Guerra de los Supremos, del 39 al 42. Empezó como una revuelta religiosa en el sur, ¿verdad? En Pasto. Sí, contra el cierre de conventos, pero rápidamente se convirtió en una lucha de poder entre caudillos regionales contra el gobierno central. Y fue reprimida por figuras que luego serían clave, como Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera. Los mismos que luego serían presidentes. Tras la guerra, de hecho, vinieron gobiernos conservadores, el de Herrán y, sobre todo, el primer mandato de Mosquera, del 45 al 49. Mosquera, que aunque aquí era conservador, fue un modernizador importante. Sí, en esta etapa lo fue. Firmó el Tratado Mayarino-Vidlac con Estados Unidos sobre Panamá, impulsó la navegación a vapor por el río Magdalena, hizo el primer censo, sentó bases importantes. Pero el péndulo político volvió a oscilar con fuerza. Vaya que sí. Entre 1849 y 1854 hubo una oleada liberal muy radical, especialmente bajo José Hilario López. Ahí se abolió la esclavitud, en 1851. Sí, se expulsó a los jesuitas, se garantizó la libertad de prensa, se abolió la pena de muerte por delitos políticos, reformas muy profundas que generaron muchísima resistencia. Tanta que hubo un breve golpe militar conservador en el 54. Liderado por José María Melo, sí, pero fue sofocado rápidamente. En este periodo también murió en combate Tomás Herrera, un destacado liberal panameño. La inestabilidad era la norma, vamos. Y para intentar calmar los ánimos, el presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez, que fue el fundador formal del Partido Conservador, impulsó una nueva constitución en 1858. Creaba la Confederación Granadina, dando más autonomía a los estados. Un intento de compromiso. Sí, un intento pragmático de calmar las presiones federalistas, pero llegó tarde. No evitó otra guerra civil casi de inmediato.
entre 1860 y 1862. Y el vencedor fue, irónicamente, Tomás Cipriano de Mosquera, el antiguo presidente conservador, ahora convertido en el líder del liberalismo radical. Vaya personaje. Un hombre de idas y venidas ideológicas, sí. Bueno, Mosquera victorioso impulsa entonces la Convención de Río Negro en 1863. De ahí nace una constitución ultraliberal y federalista. Crea los Estados Unidos de Colombia, con 9 estados soberanos. Y se inaugura el periodo conocido como el Olimpo Radical, que va de 1863 a 1884. Una era de claro dominio liberal. Se enfocaron en modernizar infraestructuras, ferrocarril, telégrafo y en expandir la educación laica. Pero el propio liberalismo estaba muy dividido, ¿no? Profundamente dividido. Entre los gólgatas, que eran más radicales y anticlericales, y los draconianos, más moderados. Y esa división interna fue una fuente constante de inestabilidad. Entonces, ¿ese federalismo tan radical no trajo la paz y el progreso que se esperaban? Bueno, generó progreso en algunos ámbitos, sí, pero a costa de una enorme inestabilidad política. Hubo varias guerras civiles menores. La de 1876-77, por una elección disputada, demostró lo frágil que era el modelo. Aunque los liberales ganaron militarmente esa guerra. El sistema federal extremo estaba haciendo aguas, era evidente. Y en ese contexto de crisis del radicalismo emerge la figura que va a dominar el final del siglo, Rafael Núñez. Exacto. Un liberal que se había desencantado del caos federalista. Y articula el movimiento de la regeneración. ¿En qué consistía? Pues, en esencia, buscaba regenerar al país del desorden. Apostaba por un poder central fuerte, proteccionismo económico, orden y, muy importante, una reconciliación con la Iglesia católica. Un giro claro hacia postulados conservadores. Clarísimo. Aunque él siempre mantuvo su etiqueta liberal. Tuvo una primera presidencia, del 80 al 82, pero su gran obra fue la Constitución de 1886. ¿Qué significó esa Constitución? Fue un cambio radical. Radical, sí. Puso fin a los Estados Unidos de Colombia y al federalismo extremo. Estableció la República de Colombia, aunque el nombre tardó en oficializarse, un estado muy centralizado, muy presidencialista, con mandatos de 6 años. Y restauró el poder de la Iglesia. A través de un concordato con el Vaticano, sí. Y reprimió o exilió a muchos liberales radicales. Abrió una nueva era, pero claro, también sembró resentimientos profundos. Núñez dominó la política hasta su muerte en 1894, a menudo gobernando a través de su vicepresidente, Miguel Antonio Caro. Un intelectual conservador muy influyente. Tras ellos, llegó al poder en 1898 el anciano Manuel Antonio San Clemente. Respetado, pero visto como débil, ¿no? Sí, esa era la percepción. Y esa percepción, sumado a la frustración acumulada de los liberales excluidos del poder durante la regeneración, pues creó el caldo de cultivo perfecto para la peor guerra civil del país. La Guerra de los 1000 días, de 1899 a 1902. Una guerra devastadora. Empezó en Santander, como muchas otras, liderada por liberales como Rafael Uribe Uribe. Momentos clave de esa guerra. Bueno, la batalla de Palo Negro en 1900 fue una victoria conservadora importantísima, pero increíblemente sangrienta. Frenó el avance liberal inicial. ¿Pero la guerra se enquistó? Se enquistó y se extendió con una brutalidad tremenda por todo el país. Cauca, Tolima y, de forma decisiva, Panamá. Y hubo intervención extranjera. Venezuela y Nicaragua apoyando a los liberales. Sí, y la situación en Panamá se volvió crítica. Mientras los liberales avanzaban allí, Estados Unidos, con Theodore Roosevelt y su política del Big Stick, intervino directamente. con la excusa de proteger el futuro canal. Desembarcaron marines, ocuparon la zona y de facto neutralizaron la soberanía colombiana allí. Mientras tanto, en Bogotá, la debilidad de San Clemente provocó un golpe de Estado. En 1900 sí, que instaló al vicepresidente José Manuel Marroquín. La guerra continuó con gran dureza, hasta que finalmente, a finales de 1902, se firmó la paz. En los tratados de Neerlandia y del acorazado USS Wisconsin, con mediación estadounidense bastante clara en el segundo. Clarísima. Las consecuencias fueron terribles. Se habla de hasta 200.000 muertos. El país quedó arruinado económica y socialmente. Y la secuela más inmediata y traumática, la pérdida de Panamá. Exacto. Pocos días después de la firma final de la paz, el 3 de noviembre de 1903, Panamá declaró su independencia, con el respaldo naval de Estados Unidos, por supuesto. El resultado directo de la guerra civil
la debilidad colombiana y los intereses estratégicos de una herida que marcaría profundamente a Colombia. Profundamente. Entramos así al siglo XX con un país mutilado y exhausto. Tras Marroquín, llegó al poder en 1904 Rafael Reyes Prieto, una figura compleja, explorador, empresario, general. Gobernó durante el llamado quinquenio de 1904 a 1909. ¿Qué caracterizó su gobierno? Pues fue un intento de modernización autoritaria, bajo el lema menos política, más administración. Suena a tecnocracia. Un poco sí. Reyes impulsó infraestructuras, ferrocarriles, carreteras, incluso el Palacio Presidencial. Profesionalizó el ejército, otorgó concesiones petroleras clave, el germen de Ecopetrol, y reorganizó la administración territorial. Buscaba orden y progreso, inspirado en modelos como el de Porfirio Díaz en México. Exacto. Pero ese orden y progreso, claro, tuvo un coste. Alto, imagino. Alto, sí. Reyes gobernó de forma dictatorial, cerró el Congreso, reprimió a la oposición, sufrió un intento de asesinato. Y el punto de quiebre fue su intento de ratificar un tratado con Estados Unidos que normalizaba la pérdida de Panamá a cambio de una compensación. Eso es, generó una enorme protesta popular en 1909. Manifestaciones masivas en Bogotá. Sí, que lo obligaron a dejar el poder y marchar al exilio. Su quinquenio dejó un legado ambiguo. Modernizó el país en aspectos materiales, sí, pero a costa de las libertades. Y profundizando la dependencia de Estados Unidos. También. Terminamos así este recorrido por un periodo, tremendamente denso y definitorio para Colombia. Desde esa lucha independentista, el sueño unificador de Bolívar. Vimos cómo esa división interna, federalistas contra centralistas, liberales contra conservadores, se volvió crónica. Una constante que alimentó guerras civiles devastadoras. Y también hemos constatado el peso de la influencia externa, que culminó en la intervención de EUD y la pérdida de Panamá. Y finalmente ese surgimiento de un modelo de modernización autoritaria con Reyes. Casi como una respuesta desesperada al caos previo. Son ciclos de conflicto interno, a menudo aprovechados o, exacerbados desde fuera. Queda una reflexión final, quizá. Este análisis muestra esa tensión constante entre fuerzas que tiran hacia afuera y hacia adentro, entre regiones, entre ideologías. Más allá de lo puramente político, ¿qué factores subyacentes? No sé, quizá la compleja geografía andina, las brechas sociales heredadas, ciertos patrones culturales, podrían explicar esa dificultad histórica de Colombia para articular un proyecto nacional cohesionado durante este largo y turbulento siglo. Es una pregunta clave. Una tensión que, como vimos al principio, parece latir incluso en la historia del propio nombre del país, algo en lo que pensar.